Durante la primera audiencia del juicio en su contra por narcoterrorismo, el derrocado líder chavista Nicolás Maduro se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará de nuevo las armas ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba está a punto de caer y a punto de que su economía, que está en la ruina, se deteriorará aún más sin el acceso al petróleo venezolano. Una persona murió, otras 4 resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, tras un ataque ruso contra un hospital de la capital ucraniana de Kiev. Nicolás Maduro se presentó este lunes ante una corte federal en Nueva York, donde enfrentó por primera vez los cargos que la justicia de Estados Unidos le imputa por narcotráfico y delitos relacionados con armas. En la audiencia, Maduro se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra y se reafirmó como presidente de Venezuela y como un prisionero de guerra. El líder del chavismo afirmó que es inocente y negó las imputaciones que lo señalan de liderar una red de narcotráfico y narcoterrorismo que supuestamente introdujo grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos y usó armas para facilitar esas operaciones. Maduro también insistió en que mantiene la legitimidad de su cargo y sostuvo que fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación que él calificó de secuestro, pese a que Washington no reconoce su presidencia tras las elecciones de 2024. En esta primera comparecencia, la esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró no culpable y reafirmó su postura de inocencia, lo cual significa que el proceso seguirá su curso con audiencias y posibles mociones previas al juicio. Analistas legales señalan que, de avanzar el caso sin ninguna negociación con la Fiscalía, el proceso judicial podría extenderse durante meses o incluso años, con audiencias adicionales y una eventual presentación de pruebas por parte de ambas partes. El abogado del líder de la cúpula chavista, Barry Pollack, afirmó que por el momento no solicitarán la libertad bajo fianza, aunque no descartó hacerlo más adelante. Las penas asociadas a los cargos que enfrenta Maduro son extremadamente severas bajo la legislación federal estadounidense y podrían sumar décadas de prisión o incluso más de 100 años, dado que el sistema judicial de Estados Unidos permite acumular condenas por cada delito imputado. El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha iniciado. El derrocado líder del régimen chavista fue trasladado este lunes 5 de enero a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en medio de fuertes medidas de seguridad. Maduro, que estuvo en el poder más de 4.600 días en Venezuela, enfrentará diversos cargos en su contra, que van más allá del narcotráfico, según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Según la acusación publicada por el Departamento de Justicia, también se imputa al ministro del Interior venezolano y ficha clave del chavismo, Diosdado Cabello, al exministro Ramón Rodríguez Chaquín, al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, y a Héctor Rushtenford Guerrero, más conocido como el Niño Guerrero, presunto líder de la megabanda venezolana El Tren de Aragua. Según la acusación formal, Maduro está imputado por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, uso y porte de armas de guerra, ametralladores y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas con fines criminales, cargos que, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían cometido aprovechando su posesión en el poder para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y colaborar con organizaciones criminales transnacionales. El documento se refiere a hechos que abarcan los últimos 25 años y dicen que Maduro habría estado involucrado en el tráfico de drogas desde incluso antes de convertirse en el presidente de Venezuela. La Fiscalía argumenta que el mandatario y su círculo íntimo han usado su autoridad obtenida ilegítimamente y han corrompido las instituciones de Venezuela con fines criminales. De ser hallado culpable, enfrenta penas que van desde un mínimo acumulado de varias décadas hasta la cadena perpetua, ya que el cargo por narcoterrorismo por sí solo contempla prisión de por vida, mientras que las conspiraciones para el tráfico de drogas y delitos con armas de guerra añaden condenas adicionales que pueden superar los 20 y 30 años cada una.
lo que prácticamente lo expone a una cadena perpetua efectiva en el sistema federal estadounidense. Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela tras la extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado. No me preguntes quién está a cargo porque te daré una respuesta muy controvertida. Nosotros estamos a cargo. El mandatario estadounidense ha dicho que está dispuesto a trabajar con el resto del gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela. En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez indicó por su parte que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos. Tras dirigir su primera reunión de Consejo de Ministros, Rodríguez creó una comisión para buscar la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores. El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez este lunes. Unos 2.000 seguidores de Maduro marcharon el domingo en Caracas para exigir a Estados Unidos su liberación. No piensen ellos, porque extrayeron a un cuerpo, ellos van a venir a gobernar a nuestro país. Decía nuestro comandante Chávez, bastante tierra hay aquí, bastante pueblo hay aquí, porque bastante cojones hay aquí para pelear esta revolución. Solo entonces. Mientras, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro es un paso importante hacia la normalización de Venezuela, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución. Entre tanto, los hospitales venezolanos se han negado a divulgar información sobre muertos en los ataques estadounidenses del sábado. Una organización que agrupa médicos en Venezuela dijo a la France Press que hubo unos 70 muertos y 90 heridos, mientras que una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15. Trump aseguró que muchos cubanos, miembros del equipo de seguridad de Maduro, murieron en el operativo. La Habana informó el domingo que fueron 32 los cubanos que murieron en el ataque, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, que cumplían misiones en Venezuela. Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman las decisiones adecuadas, dijo el domingo el secretario de Estado Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al presidente Nicolás Maduro. Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el programa Face the Nation de CBS News, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó los objetivos de Estados Unidos y aseguró que Washington iba a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué sucede de cara al futuro, permítanme decirlo así. Obviamente no voy a tener estas conversaciones en los medios. Son asuntos delicados y complicados que requieren una diplomacia madura, y eso es lo que pensamos hacer, pero nuestros objetivos siguen siendo los mismos. La diferencia es que la persona que estaba a cargo, aunque no legítimamente en el pasado, era alguien con quien no se podía trabajar. Sabotaje petrolero. El Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que Rodríguez se haga cargo de la presidencia tras la captura de Maduro. Nuestros recursos naturales. Interrogado sobre el despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, el secretario de Estado lo describió como una obsesión de la opinión pública, pero al mismo tiempo una opción que el presidente Donald Trump no puede descartar públicamente. Rubio insistió en que Venezuela no es Libia, Irak ni Afganistán, y que la misión de Estados Unidos en el país sudamericano es muy diferente. Esto no es Medio Oriente, y nuestra misión aquí es muy distinta. Este es el hemisferio occidental. Dentro del hemisferio occidental tenemos un país potencialmente muy rico, que se ha arrimado bajo el control de este régimen, se ha arrimado a Irán, se ha arrimado a Hezbollah, ha permitido que bandas de narcotráfico operen con impunidad desde su propio territorio, permite que barcos con drogas salgan de su territorio, y estamos abordando eso. El gobierno Trump tiene por el momento un bloqueo petrolero que le permite a Estados Unidos ejercer una influencia
influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. Jura cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado. Y sobre todo, jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Lo jura? Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande. Quede usted, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bien, hemos visto. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. ¿Quién está liderando el frente político del chavismo mientras Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York? Todos los focos apuntan a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y una de las figuras más influyentes y también más controversiales del régimen.
Hoy analizamos su perfil, su historial político y las señales que indican un posible acercamiento con Estados Unidos en medio de la crisis más grave del chavismo en décadas. Delcy Eloína Rodríguez Gómez es la actual vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro. Abogada de formación, ha ocupado varios cargos de alto nivel, fue ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ministra de Comunicación e Información. Es hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, lo que se convierte en parte de una familia con poder consolidado dentro del chavismo. Rodríguez ha sido pieza clave en las relaciones internacionales del régimen, especialmente durante los años de mayor aislamiento diplomático. Enfrenta sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, acusados de socavar la democracia y violar derechos humanos. Antecedentes polémicos en la política. Delcy Rodríguez ha protagonizado episodios polémicos, tanto en Venezuela como en el exterior. Uno de los más recordados ocurrió en 2019, cuando viajó a Madrid y fue interceptada en el aeropuerto de Barajas, pese a una prohibición de entrada a la Unión Europea. También fue el rostro del gobierno en foros internacionales, como la ONU y la OEA, donde defendió con vehemencia al régimen de Maduro frente a denuncias de crímenes de lesa humanidad. Además, es recordada por sus declaraciones confrontacionales y por liderar la llamada diplomacia de la soberanía, una estrategia que confrontaba abiertamente a Estados Unidos y sus aliados, negando la existencia de crisis humanitaria en Venezuela. Rodríguez cede ante Estados Unidos. En medio del juicio federal contra Nicolás Maduro, las miradas se centran ahora en Delcy Rodríguez, quien ha retomado contacto con representantes diplomáticos de Washington. Según Donald Trump, Rodríguez habría accedido a colaborar con Estados Unidos para volver a instaurar la democracia en Venezuela. Applying here, and did she tell you that she will transition to democracy? And the woman who won the election along with her partner there, Maria Corina Machado. We are going to make our assessments of people. You're asking me to make an assessment. We're going to make an assessment on the basis of what they do, not what they say publicly in the interim, not what what they've done in the past in many cases, but what they do moving forward. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que se estaría evaluando un posible canje político que incluiría medidas de distensión, liberación de presos y garantías electorales a cambio de una reducción de sanciones. Rodríguez incluso habría sostenido conversaciones indirectas con representantes del Departamento de Estado y habría mostrado disposición a moderar el discurso antiestadounidense, al menos de forma temporal, para asegurar la supervivencia institucional del chavismo. Este giro representa un cambio drástico frente al historial de confrontación de Rodríguez y podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, influida por el colapso económico venezolano y la presión judicial sobre el círculo de poder de Maduro. Está Delcy Rodríguez tomando el control real del chavismo ante la caída de Maduro. ¿Es esta una jugada táctica o el inicio de una transición negociada? En medio de un proceso judicial histórico en Nueva York, la figura de Delcy vuelve a cobrar protagonismo, y esta vez con un tono menos combativo y más pragmático. El gobierno suizo ordenó el lunes bloquear con efecto inmediato los posibles activos en el país del presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir cualquier fuga de capitales. Según indicó el gobierno en un comunicado, otras personas vinculadas a él también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros.
Añadió que ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está concernido. El gobierno suizo especificó que en el caso de que procedimientos judiciales revelen que esos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana. La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor con efecto inmediato y es válida hasta nuevo aviso por un periodo de 4 años. Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos extrajo el sábado de Venezuela a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69, ambos acusados de narcoterrorismo en Nueva York. La capital de Venezuela, Caracas, amaneció el sábado con las calles desiertas tras la operación de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Agentes vestidos de negro con el rostro cubierto y armas largas recorrían el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas, y custodiaban el Palacio Presidencial de Miraflores. Más tarde, cientos de seguidores del chavismo respondieron al llamado del gobierno que pidió la movilización de la población. Unos 500 simpatizantes del oficialismo protestaron exigiendo la liberación de Maduro y de Flores. Hoy estamos, por supuesto, en las calles de nuestro país exigiendo, que nuestro presidente Nicolás Maduro sea liberado, sea devuelto a nuestro país, porque somos un país soberano, libre, independiente, tenemos más de 200 años de historia y que tenemos derecho a resolver nuestros conflictos mediante los medios políticos, mediante las instituciones venezolanas. Muchos comercios permanecieron cerrados, pero ante largas filas de compradores nerviosos, algunos supermercados decidieron abrir. Bueno, básicamente instinto, porque obviamente tenemos los 6 años que tuvimos de carestía, ¿verdad? Haciendo colas prácticamente de 24 horas al día, una vez por semana, y pues uno lo que va es a reforzar algo que pueda faltar. Recuerdo que en el 2017 tuvimos que hacer colas desesperadas y las colas se quedaron. Yo creo que ya esta es la última cola que voy a hacer, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome el control de todas las cosas, ya que creo que hay una fatiga en la población venezolana de tantas cosas que no nos han agradado, pues. No, compré exactamente lo que tenía que comprar. Temor no, porque como quien dice, somos venezolanos, aquí estamos. Para el bien de lucha. ¿Qué piensas de toda la situación que está pasando? Bueno, ¿qué puedo pensar? Que, por ejemplo, yo soy revolucionario. Aquí en pie firme, pie de lucha. Con mi comandante y la revolución. Nicolás Maduro, para adelante. No se reportaron manifestaciones de la oposición. En sus filas hay temor luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y con el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Pero las redes sociales y plataformas de mensajes explotaban con videos, fotografías y expresiones de júbilo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo vinculó con el narcotráfico, y advirtió que tendría que cuidar su trasero tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia. Su castigo es tratarme falsamente de narcotráfico y de tener fábricas de cocaína. Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior. Mi casa aún la pago, al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias. Petro, secundado por los gobiernos de Brasil, Chile, México, Uruguay y España, publicó un comunicado donde rechaza la captura de Maduro y las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el territorio de Venezuela. Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por las vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, podría conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana, se lee en el comunicado. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aseguró que no descarta realizar una operación similar a la ejecutada para capturar a Maduro en Colombia. Trump señaló que Petro no seguirá gobernando Colombia por mucho tiempo. Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo, se los aseguro. ¿Qué es lo que significa? Que no lo harán por mucho más tiempo. Él tiene billetes de cocaína, fábricas de cocaína. No lo hará por mucho tiempo más. Entonces habrá una operación de Estados Unidos. Suena bien para mí. ¿Sabes por qué? Porque está matando a muchas personas. Como se sabe, Petro ha tenido una relación tensa con Donald Trump desde el inicio del año 2025, cuando el jefe de Estado de Colombia decidió devolver un avión con migrantes deportados encadenados. Y el norteamericano, en aquel entonces, decidió amenazar al país sudamericano con aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que Cuba está a punto de caer y apuntó que su economía, devastada por años de embargo estadounidense y la mala gestión interna, está en la ruina, escenario que se verá empeorando porque ahora no tendrán acceso al petróleo venezolano tras el ataque contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente, no sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos, reciben todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Muchos cubanos americanos van a estar muy contentos con nosotros. Vamos a acabar hablando de Cuba porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente, aseguró el líder republicano a bordo del Air Force One. Consultado sobre una posible intervención estadounidense, Trump sostuvo: "No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que están cayendo. Está cayendo para la cuenta. ¿Alguna vez has visto una pelea? Caen para la cuenta. Y Cuba parece que está cayendo". El presidente enfatizó que la presión económica desde la caída de Maduro podría precipitar cambios políticos en la isla. En paralelo, según el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, aseguró que al menos 32 cubanos murieron durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Según dijo, las bajas eran parte de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior de su país, que se encontraban en territorio venezolano en misión a pedido del régimen chavista de Maduro. Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos en las instalaciones, dijo Díaz-Canel, que anunció 2 días de luto. Como se recuerda, The New York Times informó que en diciembre, ante la creciente presión militar estadounidense, el líder del régimen chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, había ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su seguridad personal, y había colocado más agentes de contrainteligencia cubanos en el ejército de Venezuela. La idea, en esencia, era protegerse de un golpe de Estado. Nosotros condenamos cualquier intervención. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa. Según Trump, ahora la doctrina Monroe ha sido superada y es el documento Donroe, en un juego de palabras con su propio nombre. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas en la madrugada del sábado, durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y fuerza naval. Ambos son acusados de traficar cocaína a Estados Unidos. El Ministerio de Defensa británico dijo el domingo que su aviación lanzó la noche del sábado un ataque conjunto con Francia contra una instalación subterránea en Siria que sería utilizada por el grupo Estado Islámico para almacenar armas.
Según el ministerio, no hay indicios de que el bombardeo que tuvo lugar al norte de la ciudad antigua de Palmira representara un peligro para los civiles. El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en 2019 en Siria, pero mantiene presencia en el país, sobre todo en su extenso desierto. Palmira, sede de ruinas antiguas declaradas Patrimonio Histórico por la UNESCO, estuvo bajo control del movimiento yihadista. Estados Unidos dijo en diciembre que un miembro del grupo realizó un ataque en Palmira que mató a 2 soldados y un civil estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses indicaron entonces que atacaron decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria como represalia. Al menos 80 separatistas yemenitas murieron en combate o en bombardeos desde que el viernes comenzó una operación liderada por fuerzas respaldadas por Arabia Saudita para recuperar territorios del sur de Yemen. La información fue brindada el domingo a la France Press por una fuente militar. Los separatistas yemenitas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, anunciaron la semana pasada el inicio de una transición de 2 años hacia la creación de un Estado independiente. El avance de este grupo en el sur del país supuso un giro en el complejo conflicto en Yemen, que enfrenta al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Según la fuente militar consultada por la France Press, la operación saudita ha dejado también más de 150 heridos entre las filas del separatista Consejo de Transición del Sur, mientras que otros 130 fueron hechos prisioneros. También se desconoce el paradero de otros 500 combatientes. La primera embajada del Estado de Palestina en el Reino Unido se ha inaugurado este lunes en Londres tras el reconocimiento británico al Estado palestino en septiembre, en línea con varios países europeos. La sede británica en el oeste de Londres se encuentra en el mismo local en el que estaba la anterior misión de Palestina, que adquiere ahora un rango superior en su interlocución con el Estado británico. El embajador Husam Zomlop tomó la palabra para subrayar que el acto no se limitaba a un mero cambio de nombre o placa. Este nuevo estatus, dijo, representa una prueba de que su identidad no puede negarse ni su presencia puede borrarse. Un día que recuerda al mundo que la paz no solo es posible, también es inevitable. El embajador dio la palabra a este joven, a Obaida Atwan, un muchacho gazatí de 14 años que perdió una pierna y un brazo por una bomba israelí y que fue tratado de sus heridas en un hospital británico. El gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de tibieza con la guerra de Gaza, envió al acto a un oficial del cuerpo diplomático. El reconocimiento británico de Palestina se consideró especialmente simbólico en su momento por 2 razones. Una, por ser Reino Unido miembro permanente del Consejo de Seguridad, y 2, por ser la potencia ocupante en el momento de la partición de Palestina para crear un hogar para el pueblo judío que fue el Estado de Israel. Una vez más, el horror de la guerra golpea la infraestructura civil en Ucrania. Un ataque ruso contra un centro médico privado de 4 plantas en Kiev ha dejado un muerto y 4 heridos, 2 de ellos en estado grave. El impacto obligó a evacuar de urgencia a 25 personas. Entre los escombros, los equipos de rescate hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que, según el alcalde de Kiev, se encontraba recibiendo tratamiento en el momento del impacto. De los pacientes evacuados, 16 han tenido que ser trasladados a hospitales públicos de la capital. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que el ejército ruso ha vuelto a derrotar a un hospital con una unidad de hospitalización en funcionamiento. La ofensiva nocturna no se detuvo ahí. Rusia lanzó 165 drones de ataque, provocando graves daños en la red eléctrica y dejando a varias regiones sin suministro en pleno invierno, con temperaturas bajo cero. Ante esta situación, Zelensky ha insistido en que la defensa aérea y la financiación para drones interceptores son necesarias todos los días. El gobierno ucraniano confía en que esta semana sus socios europeos y estadounidenses confirmen el envío de la ayuda urgente que el país necesita. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, reaccionó el lunes tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.
No más presión, no más insinuaciones, no más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las discusiones, pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional, escribió Nielsen en Facebook. Por su parte, la primera ministra danesa Mette Frederiksen advirtió el lunes que si Estados Unidos atacara a un país de la OTAN sería el fin de todo. Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pocas horas después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, lo que reavivó los temores respecto a este territorio autónomo danés, que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar. Varios líderes europeos expresaron su apoyo a Dinamarca, socio de Estados Unidos en la OTAN. La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, inviolabilidad de las fronteras y la Carta de la ONU. Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos. Con más razón si se cuestiona la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó el lunes a Estados Unidos a dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales. El mes pasado, Trump afirmó que barcos rusos y chinos estaban por todas partes en la costa de Groenlandia. El domingo se rindió un emotivo homenaje a las víctimas del incendio de un bar ocurrido en las celebraciones de Año Nuevo en la estación alpina suiza de Crans-Montana. El fuego que arrasó el bar Le Constellation dejó 40 muertos y 119 heridos, principalmente jóvenes. Según las investigaciones, el incendio se originó por bengalas colocadas en botellas de champán. Además de las bengalas, los investigadores tratan de determinar si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en la rápida propagación de las llamas. A pesar de las temperaturas que rondaban los 9 grados bajo cero, cientos de personas asistieron a una misa en la capilla de San Cristóbal de Crans. Nous sommes ici, rassemblés, parce que le silence seul ne suffit pas. Estamos aquí reunidos porque quedarse en silencio no basta. Estamos aquí para decir que ante lo indecible, ante la brutalidad de la muerte y del sufrimiento, no queremos apartar la mirada. Estamos aquí para expresar nuestra compasión y nuestra solidaridad. Nous sommes ici pour dire notre compassion, notre proximité. Luego la multitud se dirigió en silencio hacia la capilla ardiente, cerca del lugar de la tragedia, colmada de flores y velas. Il y a la colère, il y a l'injustice. Pourquoi? Hay rabia, hay injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esta cosa horrible? Habrá muchas preguntas. ¿Podríamos haber evitado todo esto? Para mí sí. On n'aurait pas pu éviter tout ça. Pour moi, oui. Tras varios días de espera, las autoridades anunciaron la noche del domingo que las 40 víctimas mortales pudieron ser identificadas. Entre ellas figuran 20 menores de edad y 18 extranjeros, detalló la policía. Las autoridades judiciales abrieron una investigación penal contra los 2 gerentes del establecimiento, una pareja de franceses por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia. La investigación se centrará en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad. Se prevén nuevos homenajes el 9 de enero, declarado Día de Duelo Nacional. Al menos 26 personas murieron ahogadas y 14 están desaparecidas después de que una embarcación volcara en un río en el noreste de Nigeria. Así lo anunciaron el domingo los servicios de rescate luego de que la embarcación rudimentaria, que transportaba agricultores y pescadores desde el estado de Jigawa hacia el estado de Yobe, volcara a última hora del sábado. Han pasado 2 o 3 años desde la última vez que ocurrió un accidente como este. La razón por la que suceden estos accidentes es el sobrecupo de personas en las embarcaciones. Sin embargo, a pesar de ello, se tomaron algunas medidas para evitarlo, y aún así hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas firmes contra el sobrecupo. Además de la sobrecarga de las embarcaciones, los accidentes son frecuentes en los cursos de agua muy concurridos de Nigeria, debido al mal mantenimiento de los barcos o al incumplimiento de las normas de seguridad. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a Corea del Sur resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta durante sus conversaciones en Pekín con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, en una reunión centrada también en la cooperación bilateral y la coordinación regional. Xi afirmó que China y Corea del Sur son amigos y vecinos y deben visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación, y subrayó que Pekín siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante dentro de su diplomacia de vecindad.
Xi también destacó la relevancia de reforzar la cooperación económica y la coordinación de políticas y aludió a las oportunidades derivadas del próximo Plan Quinquenal chino para ampliar la colaboración en ámbitos como la innovación y las cadenas industriales. Por su parte, Li declaró que Corea del Sur se adhiere firmemente al principio de una sola China y expresó la voluntad de su gobierno de utilizar esta visita como una oportunidad para consolidar el impulso de la recuperación integral y el desarrollo de las relaciones bilaterales. Tras las conversaciones, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de 15 documentos de cooperación en ámbitos como la innovación científica y tecnológica, la protección ambiental, el transporte y el comercio. La estancia de Li tiene lugar en un momento de renovadas tensiones en la península coreana y coincide asimismo con los esfuerzos de Seúl por relanzar los vínculos con Pekín y reactivar el diálogo regional, en un contexto marcado por la evolución del entorno estratégico en Asia nororiental.